Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Compartiendo la problemática de nuestra ciudad, que hace años que no acaba de encontrarse a sí misma, las exigencias de la mayoría de ustedes pasan invariablemente por la necesidad de que Andújar se industrialice, convencidos de que de esta forma se evitaría el éxodo de jóvenes que están obligados a salir en busca de trabajo si quieren prosperar, independizarse y crearse un futuro. Paralelamente, y dependiendo de la intensidad con la que vivan el problema, es fundamental que se creen aparcamientos, que se arregle definitivamente el río y su limpieza, y que por fin se recupere el puente romano, además de que se consiga una mejor conexión ferroviaria. Ya ven ustedes, necesidades justificadas a las que no siempre se responde con la urgencia y efectividad que nos conviene. Concretamente, en el caso del empleo de los jóvenes menores de 25 años, conociendo los datos nacionales que aseguran que estamos en el 26,6%, cuando menos difícil se presenta la solución, y no les digo nada, si se mantienen las mismas políticas de empleo. También es cierto que el momento de decidirse por una carrera universitaria que finalice con un doctorado, el primer paso debería ser elegir con objetividad y visión de futuro, ya que no todas las pueden desarrollar en la ciudad en la que residen. Abundar más en la formación profesional parece que está sirviendo para que muchos jóvenes acudan a un mercado de trabajo en el que sus conocimientos les facilitan un empleo estable, aunque el hecho de que la Junta de Andalucía la haya privatizado limita enormemente el acceso a quienes no disponen de medios económicos. Por otra parte, conscientes de que las políticas locales están perfectamente conectadas entre las administraciones periféricas de las que dependen, en nuestro caso nuestro ayuntamiento no está con la Diputación Provincial, con la Junta de Andalucía y con el Estado. Estas son fundamentales para poder desarrollar cualquiera de los proyectos con los que pretenda mejorar la ciudad. Precisamente por eso, las medidas que se adopten acaban siendo de gran importancia, especialmente para quienes residimos en ciudades de mediana densidad demográfica, como es nuestro caso. Y claro, si lo que vemos en el Congreso y en el Parlamento no tiene relación alguna con las necesidades de los ciudadanos, es evidente que algo estamos haciendo mal. Que no tratamos de menospreciar a nadie, pero que ya está bien de hablar y discutir siempre sobre lo mismo, mientras la calidad de vida de los ciudadanos cae en picado. Por todo esto, y por ejemplo, lo urgente debía ser cerrar la pérdida de la ilusión de millones de jóvenes que andan a la búsqueda de empleo y que precisamente por la abundancia de la demanda que las empresas conocen, se aprovechan haciéndole firmar contratos vergonzosos. Lo del Pacto Nacional en Políticas Sociales no es que sea necesario, es que es urgente desde hace muchos años. Es más, de no ser capaces de alcanzar acuerdos, de no encontrar la plataforma desde la que tomar decisiones que les alivien de los problemas que soportan desde hace años y que se han enquisado en todas las capas sociales, el descontrol acabará imponiéndose y el aumento del convencimiento de que antes vivíamos mejor aupará políticas antidemocráticas que detendrán definitivamente el futuro de millones de personas. La intransigencia de algunos partidos políticos no solo está fuera de cualquier control constitucional, sino que está siendo deliberadamente usado por quienes desean acabar con nuestra democracia. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ayer se recogieron en la zona de las Viñas de aquí en Andújar 70 litros por metro cuadrado. Los pantanos están recogiendo bien este agua tan importante para cuando llegue el calor. Los vientos, la racha máxima de viento de ayer en Andújar fue de 71 km por hora. Para hoy está previsto que siga lloviendo, que bajen un poco las temperaturas y que amaine también el viento que habrá, pero en menor medida. Hoy es 28 de enero y esto es el informativo de Radio Andújar. Empezamos como siempre con nuestros titulares. El secretario de Organización del PSOE de Andalucía visita Andújar para hablar del decreto Ómnibus. En el pasado pleno municipal se aprobaron todas las mociones que se presentaron a excepción de la del Partido Socialista.
Les vamos a hablar también de la apicultura y del peligro del avispón asiático en Andalucía y en nuestra ciudad, Andújar. Se ha presentado el primer torneo internacional de ajedrez Lince Andújar Chess Open. Terminaremos, como siempre, con nuestra agenda. ¡Comenzamos! Empezamos con la crónica política. El secretario de organización del PSOE de Andalucía, Jacinto Viedma, ha visitado Andújar para dar explicaciones y defender el decreto del Gobierno de España que fue rechazado por el Partido Popular, Vox y Junts la pasada semana y que está perjudicando a 1 de cada 2 andujareños. Viedma arremetió contra el Partido Popular desglosando las mentiras que, según el secretario de la organización, está diciendo el Partido Popular para enmascarar su negativa a la aprobación del Real Decreto Ley. Jacinto Viedma. El Partido Popular, yo creo que votando en contra aquí ha tocado fondo como partido que tiene sentido de Estado. Es un partido que practica la oposición salvaje y que la única preocupación que tiene es competir con la extrema derecha de Vox a ver quién hace o dice la mayor barbaridad. Dicho esto, entre las medidas que contemplaba este Real Decreto Ley, nos encontrábamos con la revalorización de las pensiones un 2,8%, a subida precisamente conforme al IPC. Pero no solamente eso, se aumentaba también, y lo ha dicho ella, un 6% el caso de las pensiones mínimas y un 9%, Micaela, también las de viudedad. Eso ya era una de las cosas que contemplaba. Segundo, otra cosa que contemplaba era la extensión de las bonificaciones al transporte público, ferrocarril, media distancia, también lo del autobús en línea estatal y los autobuses urbanos. Y en tercer lugar contemplaba, y hablo en pasado, porque no se ha aprobado, el mantenimiento importante de la subida del salario mínimo interprofesional a 1.334 euros. Pues bien, pues tenemos que decir que todas estas medidas han sido reventadas por el Partido Popular. Fíjense, la subida de las pensiones suponía una subida media de 420 euros para 2025 para los más de 140.000 pensionistas de la provincia de Jaén. El PP ha dicho que no. La bonificación y gratuidad del transporte público, un ahorro importante para miles de trabajadores y trabajadoras y estudiantes en sus desplazamientos, bien por vía del tren o por autobús. Fijaron que había una media de 17.000 bonos emitidos en la provincia de Jaén. El PP también le ha dicho no. El salario mínimo, 1.334, beneficiaba a más de la mitad de los trabajadores asalariados de la provincia de Jaén. Pues el PP le ha dicho que no también, que tienen que volver, Micaela, a los 1.080 euros, que era lo que había en 2024. Yo creo que al Partido Popular le fastidia la vida a más de 20 millones de españoles y españolas. Le ha fastidiado la vida a la mitad de las personas que viven en la provincia de Jaén. Y le ha fastidiado la vida a 1 de cada 2 liturgitanos y liturgitanas de aquí, de este municipio, que no van a poder ver esas medidas que el decreto ponía en valor para todos los españoles. El comportamiento de la derecha yo creo que es verdaderamente indecente. Todo les vale para derribar al gobierno, hasta perjudicar a millones y millones de españoles y de personas. Fíjense, el mayor ejemplo, las pensiones. En enero los pensionistas y las pensionistas de Jaén cobrarán una media de 1.074 euros, gracias a que el decreto todavía está en vigor durante este tiempo. Teniendo en cuenta que el gobierno de Pedro Sánchez, en 6 años que lleva gobernando, ha subido las pensiones, Micaela, casi en un 27%. Eso era impensable cuando gobernaba la derecha y cuando gobernaba Mariano Rajoy. Todo lo contrario, bajaban. Pues bien, con este ejemplo, en febrero los pensionistas de la provincia de Jaén cobrarán 40 euros menos, porque se ha derogado el decreto a manos del Partido Popular. Tendrán que explicarlo los representantes del Partido Popular en Jaén, que lo explique el señor Eric Domínguez, su presidente, y que lo explique también los diputados que votaron en el Congreso, que tenemos 2 en la provincia, la señora María Luisa del Moral y el señor Juan Diego Requena, uno de Jaén y otro de Santisteban, que den la cara en los pueblos de Jaén, no solamente en los suyos, y que expliquen por qué. Y también tendrán que hacerlo los senadores que tenemos del Partido Popular en la provincia. Las excusas que han utilizado son penosas y no se sostienen por ningún sitio. Y se las voy a aclarar.
Dicen que el decreto suponía una subida del IVA. Mentira número 1. Solo sube el impuesto a los cigarrillos eléctricos. Dicen que beneficia a los ocupas, a la ocupación. Mentira número 2. Solo defiende a los más vulnerables frente a los desahucios. De hecho, esta medida ya fue aprobada en otro decreto por el Partido Popular. Dicen que le regala un palacete al PNV, al Partido Nacionalista Vasco. Mentira número 3. Es un edificio que los nazis le arrebataron a este partido en la Guerra Mundial. ¿De qué lado está el Partido Popular? ¿Está del lado de la democracia o del nazismo? Habría que preguntárselo. Dicen que recortan recursos a las comunidades. Mentira número 4. Se hubiesen recibido por todas partes de todas las comunidades más de 100.000 millones de euros. Por cierto, 2.000 millones más, concretamente en Andalucía. Algo tendrá que decir el señor Moreno Bonilla y algo tendrán que decir los parlamentarios de Jaén, el señor Elis Domingo, la señora Martín, que es una parlamentaria de Andalucía, que es de aquí de Andújar. Algo tendrá que decirle a los iliturgitanos y a las iliturgitanas. Alguna explicación tendrán que dar. Dicen, también para terminar, que no está bien aprobar decretos ómnibus. Esa es la mentira número 5, porque eso lo hacen permanentemente los presidentes del Partido Popular en las comunidades autónomas que gobiernan. Y no solamente ahí, lo hace el señor Moreno Bonilla a pesar de la mayoría absoluta que tiene el Parlamento de Andalucía. Por lo tanto, son excusas de un mal pagador porque no saben dónde meterse. Yo creo que ahora están asustados. Cuando la gente se ha dado cuenta del daño que el Partido Popular ha hecho a más de 20 millones de españoles, ahora intentan recular y dicen que todo se arreglaría con un nuevo decreto. Pero bueno, todo eso después de oír al señor Bravo mintiendo, diciendo que subía el IVA de la luz y de los alimentos. Se grabó un vídeo y lo colgó en las redes sociales. Mintiendo, hay que decirle que falta la verdad. O dicho de otra manera, que es un mentiroso. Y tenemos que oír también al señor Elías Bendodo, otro ínclito que estuvo de parlamentario andaluz y que ahora está en el Congreso de los Diputados, también ahora dice que va a recoger firmas. Si hubiesen votado allí en el Congreso no tendrían que estar recogiendo firmas. Y mintiendo también sobre la subida del IVA de la luz y de los alimentos. No hay ningún artículo de este decreto que recoja la subida del IVA y de los alimentos. Y es público ya y notorio. El PP siempre encontrará una excusa siempre para oponerse a lo que propone el gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, en el gobierno de la nación. Esa es la realidad. En cualquier caso, desde el gobierno y desde el PSOE no se van a quedar de brazos cruzados. Ya lo decía ayer nuestro presidente Pedro Sánchez, buscar votos hasta debajo de las piedras, por responsabilidad y por convicción, para que la gente tenga esos derechos. Y desde el PSOE estamos trabajando para intentar reparar esta salvajada del Partido Popular, intentar encontrar una solución para los pensionistas, para los trabajadores y para las familias de este país. Que no paguen los platos rotos de las estrategias irresponsables de la derecha y de la extrema derecha de nuestro país. Y desde el PSOE de Jaén y desde el PSOE de Andalucía vamos a apoyar también las movilizaciones que los sindicatos UGT y comisiones tienen preparadas en todas las provincias de España el próximo día 2 de febrero contra la anulación de todas estas medidas de protección social que ha rechazado el Congreso con el voto conjunto del Partido Popular, de Vox y de Junts. ¿Darán la cara los alcaldes, las alcaldesas, los senadores, las senadoras, los diputados y los parlamentarios y las parlamentarias andaluces del Partido Popular? Si dan la cara, allí nos veremos el próximo domingo, día 2. Por su parte, Micaela Navarro también defendió las políticas públicas para que todas las personas puedan tener una vida digna. Cuando intentamos con ese ruido, con esas descalificaciones, incluso personales en algunos casos, distraer la atención sobre lo verdaderamente importante, y es que se lleve un decreto al Congreso de los Diputados para intentar, entre otras cosas, aprobar la subida de las pensiones, de las personas mayores, de las viudas, de personas con discapacidad, el transporte, las bonificaciones o la gratuidad del transporte público, el salario mínimo, la subida del salario mínimo, el aumento de los fondos para la atención a las personas con dependencia, y que a ese decreto el Partido Popular
vote en contra. Esa es la realidad. Es verdad que en estos días hemos visto también cuántas excusas han puesto, pero no valen excusas, entre otras cosas, porque hay que recordar también que la subida de las pensiones en este momento, de las pensiones, digamos, en general, es de casi 3 puntos. De las mínimas con cargas familiares son de un 6%, de las pensiones no contributivas de un 9%, yo creo que son subidas muy significativas y muy importantes, cuando la propuesta que hacía el Partido Popular también hace poquitos meses es que las pensiones subieran un 0,25%. Esa es una realidad que está ahí. Y a mí solo me gustaría hacer una reflexión. Yo puedo entender que en política cada partido y cada persona tenemos una ideología y en función de una ideología tenemos también un modelo que defendemos. Desde el Partido Socialista defendemos con absoluta claridad el modelo de la defensa de las políticas públicas, porque las políticas públicas son las que realmente garantizan derechos para las personas. La sanidad pública, las pensiones, el que las pensiones suban con arreglo a lo que sube el coste de la vida, la educación, las becas, todo aquello que haga posible que todas las personas puedan tener una vida digna. Ese es nuestro modelo de sociedad. Y puede haber otro modelo que yo no comparto personalmente ni políticamente, pero que en una democracia hay que respetar. La reflexión que quiero hacer es que yo puedo entender que haya crítica a lo que hace el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno progresista de España en este momento. Puede haber crítica política. Lo que no voy a entender nunca es las descalificaciones personales y los odios personales, en ningún nivel, ni a nivel nacional, ni a nivel regional, ni a nivel local, ni en ningún otro sitio. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que está haciendo un gobierno y tengo derecho a criticar, pero siempre desde el respeto a la persona, sin pasar esos límites. Y lo que quiero recalcar es que yo no puedo entender que ese odio, porque se llama así, que el señor Feijóo le tiene al presidente del gobierno, del que dice que hay que quitarlo como sea, y eso es público y notorio porque lo escuchamos muchas veces en los medios de comunicación, que ese odio llegue tan lejos como para intentar quitar, machacar al presidente del gobierno a costa de votar en contra de un decreto que lo que permite es mejorar la calidad de vida de los pensionistas, entre otras cosas, de los pensionistas y de todas aquellas personas que dependen de esa subida de sus condiciones de vida y de esa mejora de sus condiciones de vida. Yo entiendo la crítica política y la aplaudo, porque eso es sano democráticamente. Lo que no entiendo es que valga todo. Y lo que no vale es que el Partido Popular ahora salga diciendo que si tiene que hacerlo junto, por separado o como no sé qué. No. Hay un gobierno que hace propuestas y hay un partido político como el Partido Popular que vota en contra sistemáticamente de todo lo que presente el gobierno. Ahora además han hecho una campaña de recogida de firmas para que suban las pensiones. Yo creo que no cabe más descaro que encima quiera liderar una campaña para que suban las pensiones cuando hace una semana ha votado en contra de que suban esas pensiones. Solo quería aclarar esto. Creo que ese decreto y esa subida de las pensiones, de consolidación de la bonificación del transporte público, del aumento del presupuesto para la ley de dependencia, y por cierto, dice que no han votado a favor porque subía el IVA de los alimentos y de la luz. Falso, falso. El IVA de la electricidad volvió a su al mismo porcentaje que tenía en el mes de diciembre. O sea, se acabó la reducción del IVA en el mes de diciembre. No ha habido ninguna subida de ningún tipo de IVA, de ninguno. Y lo saben.
Entonces, defiendan, yo creo que en democracia hay que defender nuestras propuestas políticas con la verdad. Y cuando uno se equivoca es mejor reconocer que te has equivocado y pedir disculpas, pero no tratar de lanzar absolutamente de manera descarada barro hacia todos los sitios. El portavoz municipal del Partido Socialista en Andújar abundó en los conceptos esgrimidos por sus anteriores comparecientes. Manolo Vázquez. Y por completar un poco la explicación que tanto Micaela como Jacinto, y por focalizar la situación en lo que a Andújar compete, pues decir que van a ser casi o más de 8.000 los vecinos y vecinas de Andújar que se van a sentir perjudicados por esta medida que el Gobierno de España había tomado y que tanto Junts como PP como Vox han echado atrás con su voto en contra en el Congreso de los Diputados. Ahora lo que esperamos es que el equipo de gobierno del Partido Popular en Andújar, su alcalde, el señor Carmona Limón, pues explique esta situación que se genera en los vecinos y vecinas de Andújar, y también tendrá que explicar ahora a los estudiantes que a diario se desplazan hasta Jaén, a la universidad, y las personas que hacen uso de distintos servicios públicos y administraciones públicas y hay en Jaén, a ver qué explicación le da cuando el transporte que tienen que pagar a diario pues se ha incrementado en las porciones, en las cantidades que tanto Micaela como Jacinto han dicho. Así es que esperamos con ansia esa explicación, si es que la tienen, y reiterar todo lo que tanto Jacinto como Micaela han comentado, en la injusticia, en la falta de motivación y en la explicación que el Partido Popular no ha dado, no ha sido capaz de dar al adoptar esta posición en contra de lo que el Gobierno de España había planteado, y la trascendencia y la importancia de este decreto ómnibus que tanto beneficio hacía a los vecinos, a los ciudadanos y ciudadanas de España. Aprovechamos, ya que estamos en Crónica Política, para comentarles que las mociones que se presentaron en el pleno ordinario del pasado viernes, la de Izquierda Unida Podemos con Andújar, que hablaba de los problemas sanitarios derivados de la salud mental en Andújar, la de Andalucía por sí, referida a la continuidad del programa de rehabilitación de edificios, y la de Vox, que hablaba sobre la bonificación de la zona azul y garajes públicos en la zona urbana de Andújar para revitalizar el comercio tradicional, se hicieron institucionales y por tanto fueron aprobadas. La que fue rechazada fue la del Partido Socialista, que denunciaba el lugar y la forma en el que se había colocado el monumento monolito a Manuel Espirosa de los Monteros. Escuchemos a Manolo Vázquez, portavoz municipal del Partido Socialista. Bueno, pues como ya es público, el pasado viernes se celebró el pleno ordinario del mes de enero en la corporación. Es verdad que se llevaron 4 mociones al pleno. Una de salud mental, que se hizo institucional, la presentó Izquierda Unida Podemos. Otra en cuanto a temas de rehabilitaciones de edificios públicos en Andújar, que la presentó Andalucía por sí, también se hizo institucional. Otra que presentó el grupo parlamentario, el grupo municipal Vox, que también fue institucional. Y la que se votó en contra, y la única que se debatió, fue la que presentó el grupo municipal Partido Socialista, relativo al monumento, al monolito de González de Orea, en un homenaje a Espinosa de los Monteros, relacionado con una partitura que se hizo, que estaba ubicada en la Plaza de la Constitución, y que nosotros denunciamos esa ubicación actual porque consideramos que no era la más adecuada. ¿Y por qué decíamos esto? Pues por 2 razones. La primera, porque se ha ubicado en una zona y además acompañando a otro monumento, conmemoración a los caídos, el himno de España, que era el himno que Espinosa de los Monteros pues proclamó y realizó. Entendemos que es un himno para toda España, para todos los españoles, no que donde está ubicado parece que solamente se relaciona con el himno a los caídos. Es una de las cuestiones que entendíamos que no era la ubicación más adecuada. Pero es que la otra era porque se rompe con la colocación de donde está y con la falta de algunos argumentos del monumento inicial, el que concibió el artista, pues bueno, adolecía de una carencia, de una independencia, y además
lo que dijimos, que se vulneraba la propiedad intelectual y también los derechos de autor. Era ese el motivo por el cual, como no se concibió ese monumento inicialmente o primitivamente como está ahora, era por lo que entendábamos que había un atentado contra esa propiedad intelectual, y por eso la presentación de esta moción. También, ayudado un poco y aconsejado y asesorado por determinados miembros de la Asociación del Patrimonio de Andújar, porque es verdad que sentían un poco de daño porque culturalmente y desde el punto de vista, como he dicho antes, del autor, no era la obra como se concibió. Por eso entendimos que era propio, adecuado y además pertinente llevar a pleno esa moción. Como siempre, nos encontramos con el rodillo del Partido Popular, que todo lo que hacen está bien, les parece bien, aunque atente contra lo que atente, en este caso contra la propiedad intelectual. Cuando un autor concibe una obra, evidentemente da igual que se ponga en otro sitio, pero tiene que ser la obra como se concibió. Y ese era el motivo por el cual el Partido Socialista denunció la actual ubicación y denunció la forma en la que se ha presentado su obra. En otro orden de cosas, UPA Andalucía ve muy negro el futuro de los apicultores al advertir de su desaparición si no se adoptan medidas urgentes contra el avispón oriental. El vicesecretario general de Agricultura, Francisco Moscoso, afirma que esta especie, que aún no está catalogada como invasora, lo que perjudica sobremanera al limitar la adopción de medidas, está ocasionando daños excepcionalmente cuantiosos entre los apicultores, debido a la fuerte reducción productiva y a la destrucción catastrófica de colmenas, por lo que confían en que lo antes posible se reúnan las administraciones y las organizaciones agrarias para adoptar medidas. Francisco Moscoso. Estamos ante una especie invasora que está ocasionando daños bastante grandes entre los apicultores y apicultoras de las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva, y posiblemente, si no se remedia, en las demás provincias. Ya quedan pocos apicultores, apicultoras, pero si no lo remedian quedarán menos. La Junta de Andalucía tiene que convocar la mesa en la que se sienten con las consejerías de Agricultura y Salud, en ellas que estén las organizaciones agrarias. Y para esto lo único que necesitamos es que no se duerman, porque esto lo tenemos encima la primavera. En la primavera es donde hace el avispón asiático, hace el mayor daño en las colmenas de nuestros apicultores. Remediemos esto ya, porque si no, los apicultores y apicultoras se irán al paro. Por otra parte, Verónica Romero, secretaria general de UPA Sevilla, ha puesto de manifiesto su preocupación por cómo los mismos apicultores intentan atajar la solución a este conflicto. Verónica Romero. Desde UPA estamos muy preocupados por los apicultores andaluces. Estamos sufriendo ataques en nuestras colmenas por las avispas orientales o avispón oriental y hemos estado defendiendo nuestros colmenares como hemos podido, pero ya es hora de que las consejerías atajen este asunto, porque cuando comience la primavera pues empezaremos nuevamente con los ataques y es hora de actuar, es el momento. Por lo que les solicitamos que creen una mesa para abordar y dar solución a esta situación. Paralelo a todo esto, los apicultores de toda España se concentran hoy frente a la sede de la Unión Europea en Madrid en contra de la permisividad que hay para la entrada de miel falsa en la Unión Europea. Unas movilizaciones que también protagonizarán en sus países los apicultores portugueses y franceses. Esta es una movilización que está organizada por COAG. Más cosas que contar en nuestro informativo. Andújar acogerá su primer torneo internacional de ajedrez Lince Andújar Chess Open. La concejala de Deportes, María José Fuentes, junto a José Miguel Ortega y Francisco Javier Ruiz Casado, directores del evento, han presentado el primer torneo internacional de ajedrez Lince Andújar Chess Open, que tendrá lugar este verano en Andújar. Este evento promete posicionar a Andújar como un referente en el ámbito deportivo y cultural, atrayendo a más de 300 jugadores nacionales e internacionales. Con una bolsa de premios que ascienden a 20.000 euros, el Lince Andújar Chess Open estará entre los 10 torneos más destacados de España. Radio Andújar, 92.9 FM. En nuestra agenda les traemos que en esta casa, esta tarde a las 7,
tendrán una nueva entrega de Verde y Violeta, en el que su directora Alfonsina Castillo tendrá una entrevista en profundidad sobre temas relacionados con la mujer con Micaela Navarro. Eso será a las 7 de la tarde con su redifusión a las 12 de la noche. Esto es todo por hoy. Les animamos a que sigan en la programación de Radio Andújar 24 horas al día, los 365 días del año. Reciban un cordial saludo y gracias por estar ahí. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.